Existen dos posibilidades: que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igualmente terroríficas. Imaginar cómo sería el futuro ha sido una de las grandes obsesiones de la ciencia. Pero ¿cuánto se equivocaron los científicos de hace un siglo al elucubrar cómo sería nuestro mundo de hoy? La capacidad de anticipación sobre todo de la sociedad europea y americana durante el siglo XIX fue muy sorprendente. Se preocupó en creer que podía anticipar cosas, que podía anticipar escenarios, formas de vida. Ya en el siglo XIX se pensaba que la tecnología podía evolucionar muy rápidamente. Hubo personajes que apostaron extraordinariamente por la innovación. Por ejemplo, Edison se planteó iluminar las ciudades por medio de un sistema que era bastante absurdo, que era la electricidad, que había que traerla desde muy lejos y que había que hacer inversiones muy complicadas. De hecho, Berlín se llamó en un momento determinado Electrópolis. ¿Y la lucha contra la enfermedad? ¿Cómo se veía hace un siglo? Ellos pensaron que las enfermedades estaban, algunas de ellas relacionadas con microorganismos. La esperanza de vida a principios de siglo se pensaba que no se podía extender mucho. Fue una preocupación más posterior que en aquella época, hace un siglo. En aquel momento lo que había era preocupación de lucha contra el dolor, lucha contra las enfermedades, que eran enormemente dañinas, como la tuberculosis. Los 15 años antes de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, están llenas de innovación tecnológica, que además se vio como un proyecto a largo plazo. Que los hermanos Wright quisieran volar a toda costa indica que, que se quería abrir otro tipo de camino. La preocupación por los diseños del futuro también fue una constante. Había gente que pensaba en el futuro desde un punto de vista estético. Consideraban que tenían que dar una imagen del futuro. Y me parece que la persona que más se preocupó de eso no fue un científico, sino fue un director de cine, que fue Fritz Lang, en Metrópolis. Esa idea de Metrópolis ha seguido en la retina de muchísimos personas que hacen pronóstico de futuro. Esos decorados de Fritz Lang estaban basados en estudios de arquitectos de la época. ¿Intuyeron los científicos del pasado la importancia del descubrimiento de nuevos elementos en la naturaleza? Es curioso, pero la persona que consideraba que había descubierto el maná fue la propia Madame Curie. Lo que pasa es que ella era prudente, era muy lista, muy perceptiva, pues sabía que el radio era muy importante. Ella consideraba que se había abierto una puerta. Si alguien ha visto la película de los años 40 de Madame Curie, ella dice unas frases lapidarias. I'm going to see how far I can go. Diciendo, cuando atravesemos esta puerta se habrá abierto una época nueva para la humanidad. Y claro, cuando está hecha esa película es cuando están desarrollándose todos las reacciones en cadena, es cuando Einstein advierte a Roosevelt, cuidado que esto puede dar lugar a una bomba. ¿Y qué decir acerca de la ingenuidad de los científicos de hace un siglo sobre los supuestos poderes paranormales del ser humano? Todavía las mediums en la época victoriana recibían a muchísimos científicos que por el día estaban haciendo su laboratorio y después iban a hablar con ellas, ¿no? Lo hizo el ejército soviético, lo hizo de una manera sistemática. Y es decir, independientemente de cuál sea la causa, vamos a ver si hay gente que tiene esas habilidades o no. Entonces hizo un programa donde detectó que hay personas que tienen, ocasionalmente, un acierto estadístico mayor que otras en situaciones que los occidentales llamaban paranormales. Y hubo programas enormemente sofisticados para detectar. No acabaron en nada, eso también es cierto. ¿Y los viajes espaciales? ¿Y la vida extraterrestre? ¿Qué previeron al respecto los hombres de ciencia del pasado? Eso sí que es ciencia ficción. No era un problema, científico. El problema científico era cómo es el universo. Y a principios del siglo, un astrofísico muy acreditado que se llama Russell, cuando le preguntaban, ¿podríamos ir a otros sitios? ¿Habrá otras civilizaciones? Y es que estamos en un sitio tan a trasmano del universo que verdaderamente... En la primera mitad del siglo XX, lejos quedaba el descubrimiento del genoma humano. Los científicos consideraban que el conocimiento de la vida y de las estructuras de la vida iba a cambiar. Es que hay personas que se dan cuenta de la importancia que tiene lo que están haciendo las gentes que hablan en biología. Y por eso se puede escribir una novela como Un mundo feliz, de Huxley. Lo que pasa es que los condicionamientos que aparecen en la novela son condicionamientos que hoy nos hacen sonreír, porque son condicionamientos químicos. Hoy hablamos de modificaciones genéticas. ¿Y los inventos? ¿Previeron los antiguos la televisión o el teléfono móvil?
cuando se dice, ¿había alguna previsión de si iba a haber televisión o no iba a haber televisión? Siempre hay una novela, un cuento, algo escrito por un individuo que pensaba que las imágenes podían... O sea, siempre. Cuando alguien se queja de los teléfonos móviles, siempre hay un tecnófobo que dice eso, los móviles son espantosos y esas cosas. Después les digo, si se hubiera inventado el móvil antes que el fijo, ¿se habría inventado el fijo? En cualquier caso, ¿tenían los científicos de hace un siglo más capacidad que los actuales para pronosticar el futuro? Ahí sí que hay una cierta constancia, o sea, estamos tan poco preparados como ellos. Muchas veces el exceso de tecnología nos impide ver hacia dónde va la tecnología. Yo no sé si tú previste en los años 80 que iba a haber la página web. Podemos divertirnos mucho haciendo pronósticos de futuro, pero con un cierto sentido de humor. Y una de las cosas que más alegra ver literatura de principios del siglo XX es que había gente con sentido del humor. Y esos pronósticos, se cumplieron o no, por lo menos son más agradables.